¿Por qué los cristianos dicen, he sido redimido por la sangre del Cordero? Sí, esa es una frase muy compleja. Vamos a descifrarla. Primero, hablemos de qué significa redimir algo. Si tienes algo, te pertenece, ¿cierto? Pero las cosas se pueden perder o te las pueden robar, y así alguien más se apodera de lo que es legítimamente tuyo. Así que tendría que recuperarlo. Y podrías hacerlo de distintas formas. Podrías demostrar que te pertenece, o tratar de volver a comprarlo, o simplemente demandar que se te devuelva. De cualquier manera, esa transferencia que regresa al dueño legítimo es lo que la Biblia llama redención. Ok, pero ¿qué significa que una persona sea redimida? Bueno, imagina que vives en tiempos bíblicos y que se te acaba el dinero. Como último recurso, podías venderte como esclavo para pagar esa deuda. Ah, pierdo mi libertad. Exacto. Pero un miembro de tu familia podía reclamarte con dinero llamado precio de la redención. Esa persona se llamaba pariente redentor y así te podía transferir de regreso a la familia. Ah, entiendo. Bueno, la historia de la Biblia inicia con esta gran idea de que toda la creación, y especialmente los humanos, le pertenecen a Dios. Pero trágicamente los humanos terminaron siendo corrompidos y esclavizados por la muerte. Dios quiere recuperar a la humanidad, así que la historia de la Biblia nos muestra cómo Dios nos recupera como su posesión, es decir, nos redime. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver la sangre del Cordero con todo esto? Sí, para entender este último paso, tenemos que contar una historia. En el rollo de Éxodo vemos que Faraón reclama la vida de todos los israelitas y los convierte en sus esclavos. Sí, pierden su libertad, pero no le pertenecen a Faraón. Israel le pertenece a Dios. Correcto. Así que Dios confronta a Faraón y le demanda, deja libre a mi pueblo o los recuperaré con muestras de poder. Te refieres a las plagas, ¿no? Pero no funcionaron. Faraón se negó a reconocer el reclamo de Dios sobre Israel. Exacto. Así que en un acto final de poder, Dios le deja claro al Faraón que no solo Israel, sino que toda vida le pertenece a él. Y para obligar al Faraón a liberar a los israelitas, Dios desata una plaga mortal sobre la tierra. Pero esta plaga no iba a afectar solo al Faraón y a Egipto. También iba a caer sobre la vida de los israelitas. Bueno, recuerda, toda vida ya está esclavizada por la muerte, pero Dios provee un camino a salvo de la plaga. Y de eso se trata la comida pascual, donde cada familia pone la sangre de un cordero sin mancha sobre los postes de la puerta de su casa para que los proteja. ¿Cómo funciona eso? Bueno, el cordero es el símbolo de una vida que le pertenece totalmente a Dios, sin la corrupción del mal o la muerte. Eso significa que la muerte no lo puede reclamar. ¿Y su sangre? La sangre es el símbolo de su vida inmaculada, que ha sido rendida a la muerte. Pero espera, dijiste que la muerte no puede reclamar la vida de ese cordero. ¿Por qué murió? Sí, exacto. No es justo, pero como rindió su vida, puede, por así decirlo, dar su fuerza vital para abrir el camino de regreso a la vida con Dios. Ok, entonces volver allí es como estar dentro de la casa cubierta por la sangre del cordero, protegidos de la muerte, porque le pertenecemos a Dios. Sí. En la noche de Pascua, Dios libera al pueblo de la muerte. Y al día siguiente, Faraón renuncia a su reclamo sobre Israel. Y así, Dios también los libera de la esclavitud. Ambas liberaciones son fundamentales para entender el significado de la redención en el resto de la Biblia. Ok, entonces Dios redimió a Israel con un propósito mayor, ¿cierto? Así es, para que puedan ser los compañeros de Dios y representar su carácter a las naciones. Pero la historia de Israel da un giro trágico al ser esclavizados junto con el resto de la humanidad, a sus deseos corruptos y la violencia mortal que provocan. Y entonces, en vez de vivir en libertad, Israel continúa bajo el reclamo de la muerte. Entonces, ¿cómo puede Israel, o quien sea, ser verdaderamente redimido de la muerte? Sí, esa es la pregunta que nos lleva a la historia de Jesús. Jesús anunció la llegada de la redención de Dios. Vivió plenamente dedicado a amar a Dios y a los demás, liberándolos de la enfermedad y la muerte.
En el fin de semana pascual, Jesús fue a Jerusalén para confrontar al mismísimo poder de la muerte, y los líderes de la ciudad decidieron matarlo. Pero él era inocente. Los líderes no tenían derecho a reclamar su vida. Correcto, fue injusto, pero en un acto de amor generoso, rindió su vida por la humanidad. Y cuando Jesús fue levantado de entre los muertos, todo quedó claro. Jesús es el contrarreclamo supremo de Dios frente a la muerte. Y en la vida de Jesús, representada por su sangre, hay protección para todo aquel que busque refugio en Él. La muerte no pudo reclamarlo, y en última instancia tampoco puede reclamarte a ti. Así que cuando los cristianos dicen, he sido redimido por la sangre del Cordero, Quieren decir que por la vida de Jesús han sido reclamados por Dios para la libertad y una vida que va más allá del poder de la muerte. Le pertenecemos a Dios y nada puede cambiar eso. Eso es lo que significa que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Nuestra misión en Proyecto Biblia es ayudar a las personas a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. somos capaces de ofrecer todo en forma gratuita gracias a las donaciones generosas de personas como tú en todo el mundo. Para ver nuestra biblioteca completa, puedes ver nuestros recursos y realizar donaciones en proyectobiblia.com.